Hola mis queridos estudiantes de tercero medio, le habla la profesora Bárbara Jerez. Nos encontramos en la asignatura de lenguaje, específicamente en el video explicativo para que ustedes puedan resolver la ficha número 6. En la cápsula de aprendizaje de hoy vamos a trabajar el reportaje, sus recursos lingüísticos y no lingüísticos. ¿Cuál va a ser el objetivo de esta clase? Analizar críticamente la postura que adopta el emisor de un reportaje a partir de la descripción de los recursos lingüísticos y no lingüísticos que el texto presenta. Los contenidos que vamos a trabajar va a ser recordar un poco el propósito del reportaje, ¿cierto? Y los recursos lingüísticos y los recursos no lingüísticos. Vamos a partir entonces, ¿qué es el reportaje? Es un texto periodístico informativo que profundiza en el tratamiento de una noticia. Al igual que esta, da a conocer un hecho determinado en forma clara, pero complementa con información que permite al lector hacerse una idea más completa sobre el hecho ocurrido. Es decir, que el reportaje va a trabajar una noticia, ¿cierto? Pero en una profundidad y mucho más detallada, más profunda y detallada. Por ello, para escribir un reportaje no basta con conocer el hecho, sino que es preciso investigar acerca de él. Ahora nos vamos entonces a recordar qué son los recursos lingüísticos y no lingüísticos. De acuerdo con algunos estudiosos, el reportaje es el género más versátil del periodismo. ¿Por qué? Porque permite la incorporación y combinación de distintos tipos de recursos. Entre estos es posible distinguir la utilización de recursos lingüísticos y no lingüísticos, también presentes de manera simultánea en otros tipos de discursos como la publicidad y la propaganda. Sus funciones, obviamente, e intenciones van a variar en cada caso. Entonces, ¿por qué el reportaje, cierto? Que es un texto periodístico que trabaja una noticia, pero en mayor profundidad, es tan versátil porque va a utilizar estos recursos. ¿Qué son los recursos lingüísticos? Dice, corresponden a una serie de estrategias que se emplean al momento de usar la lengua para interactuar con otros, ya sea de forma oral o escrita. Algunos ejemplos del reportaje son los siguientes. Vamos con el primero. Y dice, si bien el reportaje se caracteriza por utilizar un registro formal, es posible incorporar algunas expresiones coloquiales. Este es un primer recurso lingüístico de los que vamos a estudiar, expresiones coloquiales, para hacer el texto más próximo a sus lectores. Y acá tenemos un ejemplo. Son las 5 de la tarde y el sol pega fuerte sobre los campos del monte. Y acá tenemos entonces un recurso lingüístico, la forma de trabajar la lengua en el momento en que se está escribiendo, redactando el reportaje, las expresiones coloquiales, que ¿qué sirven para acercar el texto a los lectores, ¿cierto? El sol pega fuerte, algunos dichos que son expresiones más informales, de hecho. Un segundo recurso lingüístico es la adjetivación. Dice, en el reportaje, la adjetivación o uso de adjetivos no solo cumple una función informativa, sino que además otorga mayor expresividad e intensidad al mensaje de los enunciados, así como perfila de opinión o postura del autor respecto al tema. Nació como un incipiente movimiento que tenía la intención de poner en contacto a pequeños productores orgánicos con voluntarios ansiosos por vivir una experiencia agroecológica. Entonces, ¿por qué es importante la adjetivación? Porque incipiente, pequeño, nos dan a entender que nace, ¿cierto?, una iniciativa que es modesta, ¿cierto? O que el emisor, porque recuerden que la adjetivación que va a permitir, muy importante, perfilar la opinión o postura del autor frente al tema. Que entonces, mediante este objetivo, ¿qué podemos pensar? Que el autor señala que nació como un emprendimiento, como un movimiento pequeñito y que quizás más adelante va a señalar que creció este emprendimiento, este movimiento, y que fue trabajado con personas que estaban realmente ansiosas por vivir esta experiencia. Podemos señalar entonces una postura positiva ya de parte del emisor, solamente gracias a los objetivos. Vamos con otro recurso no lingüístico que sería la enumeración. Dice, recurso que consiste en reunir un conjunto de elementos afines en un mismo enunciado. Cumple en este fragmento un propósito descriptivo. Además, permite hacer énfasis en el tipo de trabajo realizado por los woofers, que es el ejemplo donde yo traje estos de acá, estos fragmentos de acá, que son de este reportaje, los woofers. Y acá tenemos la enumeración, desde cosechar frutas y verduras, arrancar malezas o alimentar gallinas, hasta levantar muros de piedra y construir cosas de barro.
las labores de un buffer, etc. Acá entonces enumera todas las tareas que hace y como dice, ¿cuál es la función de la enumeración? Además de reunir un conjunto de elementos afines, ¿cierto? Cumple el propósito descriptivo y permite hacer énfasis, en este caso, en el trabajo de los buffers. Y el último recurso lingüístico es que muchas veces se incorporan palabras o expresiones en otras lenguas, ¿ya? En otro idioma, porque no existe un término equivalente en la lengua nativa. En otras ocasiones se utiliza para reforzar ciertas ideas o por la valoración social que posee ciertos idiomas como el inglés. Y acá tenemos un ejemplo. Están a la orden del día y varían según las necesidades del anfitrión, o host, que lo escribe. En este caso, tenemos que se le llama HOTS al anfitrión, en este mundo, ¿cierto?, de los woofers, ¿ya? Acá tenemos entonces algunos recursos lingüísticos que utiliza el emisor en los reportajes. Vamos entonces ahora a estudiar los recursos no lingüísticos. Los recursos no lingüísticos se relacionan con la utilización de códigos distintos a la lengua, como el sonoro corporal o visual. Los recursos no lingüísticos de carácter visual, como el uso de imágenes, la disposición gráfica del texto y los cambios de tipografía. Aquí están. Uso de imágenes, disposición gráfica del texto, cambios de tipografía, son los más utilizados en los reportajes. Veamos. Uso de imágenes. Acá, este es el reportaje de los woofers, y tenemos las imágenes, miren. Estas imágenes. Como dice ahí, las imágenes complementan y grafican la información comunicada en el cuerpo del reportaje, es decir, acá, como dice, aparece, ¿cierto?, el trabajo que están haciendo los buffers, y esta imagen nos ayuda a entender mejor, ¿cierto?, lo que dice el texto. Vamos con disposición gráfica del texto. La disposición gráfica del texto se utiliza para dar énfasis a ese contenido, y acá lo tenemos en este espacio del medio. En este caso cambió el color, se puso al medio, ¿cierto?, para que esta parte era importante, ¿cierto?, esta información importante, y como es importante, lo vamos a poner en una zona central del texto donde sea muy fácil visualizarlo y que de hecho el receptor lo lea primero. Y finalmente aquí tenemos cambio en la tipografía. Ahí tenemos, por ejemplo, cambios en el color. De hecho, el color también se relaciona con el tema de este reportaje, que es como la vida de cultivo, un movimiento que se dedica al reciclaje. Acá tenemos, por ejemplo, en cursiva, este es el mismo reportaje. Títulos también, subtítulos, perdón. Acá tenemos, si se dan cuenta, el mismo reportaje, aquí está la autora, tenemos diferentes tipografías. ¿Para qué? Pueden tener muchas las razones. Llamar la atención del lector, enfatizar en la importancia del contenido, enfatizar en la opinión del lector, por ejemplo, o sea, del autor, por ejemplo. Y como el objetivo, jóvenes, no lo olvidemos, es que ustedes, vamos a retroceder hasta el objetivo, que ustedes analicen críticamente, ¿cierto?, la postura que adopta el emisor de un reportaje mediante estos recursos, por eso lo estudiamos. Como ustedes van a analizar críticamente, vamos a ver un concepto clave para que entiendan bien qué es lo que están haciendo, que sería esto. ¿Qué es lectura crítica y qué es el posicionamiento? La lectura crítica va a ser la capacidad que tienen de identificar y analizar críticamente los principios culturales e ideológicos de los discursos y de profundizar en la comprensión de los temas que abordan, mediante el uso de conocimientos lingüísticos, discursivos y literarios. Este tipo de lectura, en este caso nosotros vamos a hacer énfasis de conocimientos lingüísticos, ¿cierto? Y no lingüísticos. Este tipo de lectura genera una comprensión de los implícitos en textos orales y escritos, pues interpreta y evalúa críticamente la realidad, identifica propósitos y contenidos, voces y posicionamientos autorales, devela ideologías, referentes culturales, formas de razonamiento y de construcción del conocimiento, y estructura y organización de los textos. Eso entonces, el objetivo es que ustedes logren una lectura crítica mediante el análisis, en este caso, de los recursos lingüísticos y no lingüísticos. ¿Qué va a ser el posicionamiento? La perspectiva desde la que se habla sobre un tema y el rol que asume frente a la audiencia. Es decir, el posicionamiento del autor frente al tema y frente a la audiencia que lo está leyendo. Se refleja en marcas textuales como los modalizadores, los adjetivos, sobre todo los adjetivos, que nosotros vimos como ejemplo, ¿cierto?, que denotan la postura o posición del receptor. Ahora,
yo les voy a dar unos tips, ¿cierto? O una guía en realidad para que puedan aproximarse al texto de la mejor manera posible. Para leer Hiro Onoda, el soldado que siguió peleando en una guerra que había terminado hace casi 30 años. Ese es el título del el texto que ustedes van a leer. Entonces, para leer esto, yo les voy a dar ahora la siguiente información que va a facilitar un poco la comprensión del texto, así como estrategias para que ustedes puedan aproximarse al texto de la mejor manera. Entonces, van a leer, ¿cierto?, un reportaje con el propósito de analizar críticamente la postura que adoptan estos textos respecto de un soldado de la Segunda Guerra Mundial. Importante, ¿cierto? Acuérdense del título, un soldado que siguió peleando. Un soldado, ¿cierto?, que peleó en la Segunda Guerra Mundial. A partir de lo anterior, evaluarás el enfoque con que cada texto aborda la particular historia de vida de este soldado. Vamos entonces, para que contextualicemos un poquito sobre el tema del texto, que si bien el soldado está envuelto en una guerra, vamos a ver a qué se relaciona o parte de la contextualización. Tenemos que a inicios del siglo XX Japón era un imperio con un importante desarrollo industrial y comercial. Su posición dentro del contexto asiático era dominante, especialmente por un poderío militar. Esto le permitió llevar a cabo una política expansionista entre 1895 y 1942. Entonces, como dice ahí, su posicionamiento dentro del contexto asiático era dominante. Teníamos un Japón dominante, ¿cierto? Por su poder militar. Y acá vemos un poco la expansión, ¿cierto?, del imperio japonés. En café, marrón, tenemos qué territorio tenían entre 1870 y 1895. Si se dan cuenta, va aumentando con el tiempo. En esos años solamente tenían esta. Que les voy a poner aquí para marcar mejor. Solamente tenían esto, ¿cierto? Después dice, ocupaciones entre 1895 y, y 1930, ahí tenían acá. O sea, tenían acá y lograron dominar un poquito cerca de su alrededor. Y después, ocupación entre 1930 y 1942, si se dan cuenta, se expandieron, pero mucho. Todo esto fue parte del territorio, ¿cierto?, del imperio japonés. Entonces, ¿cuáles fueron las tácticas del imperio japonés? En 1936, ¿cierto?, firmó con Alemania el pacto Antico-Minter, de carácter anticomunista, al que luego adhirió Italia y que dio forma al eje Berlín-Roma-Tokio. En 1937, invadió China para extender su territorio. Este conflicto se agudizó durante la Segunda Guerra Mundial entre 1939 y 1945 y se conoció como Guerra del Pacífico. Y en 1941 el Imperio japonés atacó por sorpresa la base estadounidense de Pearl Harbor. Hay una película de eso. Y el objetivo era destruir parte del poderío naval que Estados Unidos tenía en el Océano Pacífico y así evitar su intervención en los objetivos del sudeste asiático que Japón planeaba invadir. Ahí tenemos entonces un poco de la contextualización en la que estaba inmerso este soldado. Ya por eso yo le entrego esta información, porque es importante que consideremos el contexto, ¿cierto?, en el que estaba inmerso este soldado que peleó una guerra que ya había terminado hace 30 años. Bien. Entonces, qué importante, jóvenes, que ustedes realicen acá es que sigo con los tips, ¿cierto?, para que ustedes puedan acercarse al texto. Dice que el reportaje que van a leer les va a permitir aprender la forma de enfocar la lectura para hacer de ella un proceso crítico. En este transcurso van a efectuar acciones para analizar la postura del enunciante y evaluar el enfoque del texto. Estas acciones, ¿cierto?, es el análisis de los recursos lingüísticos y no lingüísticos que nos van a entregar la postura del enunciante y el enfoque, ¿cierto? Lo que leerán es una narración periodística de reportaje, ¿cierto?, que investiga y expone hechos noticiosos con fines informativos. Suele hacer un tratamiento más profundo que la noticia sobre los eventos que refiere, razón por la cual se apoya en entrevistas, gráficos o estadísticas. Puede incluir una mirada subjetiva de su creador, quien asume una perspectiva para relatar y analizar los hechos. Si se dan cuenta, acá tenemos entonces que el emisor de un reportaje va a tratar en profundidad una noticia y además se puede dar la libertad de posicionarse frente a ese tema, frente a la noticia.
¿Qué les aconsejo que hagan estas preguntas, jóvenes? Es importante que hagan estas reflexiones previo a la lectura. Con esto la idea es que ustedes lo tengan ahí con su ficha en mano, ¿cierto? Con su ficha número 6 en mano, lean el título del texto y piensen antes de leer la lectura. Por eso dice reflexiones previas. ¿De qué se tratará el texto? A partir del título, sin más que leer, lo toman a apunte y dicen, de esto se trata el texto según el título, lo que ustedes piensen, y lo dejan anotadito. Después, ¿qué podría significar que Onoda haya peleado en una guerra que ya había terminado? Lo que ustedes crean, ¿cierto? Lo anotan. ¿Y cuál podría ser la postura del autor? Frente a esa idea, ¿cierto? Que aparece en el título de un soldado que ha peleado una guerra que ya había terminado hace 30 años, ¿qué creen o cuál va a ser la postura que creen ustedes que va a adoptar nuestro emisor? Entonces, la idea es que estas 3 preguntas ustedes se las hagan previa a la lectura, solo con la lectura del título, escriban sus respuestas y luego, una vez que ya hayan leído el título, vean si tenían razón o no. ¿Por qué? Porque esto ayuda bastante a comprender mejor y aproximarse al texto al ya que su cerebro haya hecho un trabajo, ¿cierto?, cognitivo al responder estas preguntas. ¿Ya? Durante la lectura, ¿qué vamos a hacer ahora? Yo voy a leer junto con ustedes los primeros párrafos y les modelaré la forma de aproximarse al texto. Esto les permitirá enfocarse en los aspectos que podrán revelar el posicionamiento del autor frente a la audiencia y el tema, como el enfoque que adopta para tratarlo. ¿Por qué es importante? Porque hay preguntas de este tipo en la ficha, ¿ya? Entonces, esta es la forma que ustedes se van a aproximar. Vamos con el primer párrafo, y dice, la Segunda Guerra Mundial es uno de los eventos más trágicos de los que tenga recuerdo la humanidad. Se estima que alrededor de 60 millones de personas perdieron la vida, siendo la mayoría de ellos civiles o víctimas colaterales del enfrentamiento entre las grandes potencias. Es la guerra más sangrienta que alguna vez se haya registrado en el mundo, y tras ellas se esconden historias increíbles. Es que parece ser que las guerras llevan al ser humano al límite en todos los sentidos: persistencia, creatividad, crueldad y miedo. Así que si usted no ha estado en una guerra, siéntase afortunado. Bien, lo que yo hice acá entonces fue destacar, ¿cierto?, algunos aspectos, y importante que ustedes se vayan haciendo preguntas durante la lectura, como por ejemplo, ¿qué función cumple el primer párrafo? En este caso, la función que cumple el primer párrafo es introducir el tema situándolo en un contexto, ¿cierto? Nos hablan de la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? De la cuánta gente murió, de lo terrible que fue. Y después a poquito se va aproximando de a poquito a el tema de nuestro texto, ¿cierto? ¿De qué modo el autor se posiciona frente a la audiencia? ¿Cómo logró esto? Me enfoco acá. Acá nos está hablando nosotros. Así que si usted no ha estado en una guerra, siéntese afortunado. Y acá podemos señalar, la trata de manera formal, porque nos trata de usted, ¿cierto? Pero cercana, porque también nos dice, siéntase afortunado. Ya hay un respeto, ¿cierto?, formal, pero también hay un respeto y un acercamiento porque nos dice que nos sintamos afortunados y nos tutea de alguna otra manera. ¿Cómo se posiciona el autor frente a la guerra? Y dice que hace un comentario superficial respecto a ella al decir a la audiencia que debe sentirse afortunado, ¿cierto?, por no haber participado de ella. Si yo me hago estas preguntas, ayuda bastante, ¿cierto?, a comprender mejor el texto. Y aquí yo destaqué, porque lo que me tengo que enfocar, ¿cierto?, cuando ustedes vean la ficha, es en el posicionamiento del autor frente a la audiencia y frente al tema. Y acá, ¿cómo me doy cuenta cuando nos habla a nosotros? Porque, bueno, literalmente nos habla a nosotros. Así que si usted no ha estado en una guerra, siéntase afortunado. Ahí tenemos entonces la forma en que ustedes pueden aproximarse al primer párrafo. Después tenemos, durante la Segunda Guerra Mundial, Japón destacó por el fanatismo de sus combatientes, siendo famosos sus pilotos kamikazes. En aquel entonces el país era un imperio y los japoneses podían llegar muy lejos a fin de no fallar a su emperador. Un caso emblemático es el de Hiro Onoda. Su historia parece sacada de una película. Y acá, jóvenes, si pueden notarlo, tenemos ya el acercamiento a nuestro tema, que es nuestro soldado que peleó de una guerra que ya había terminado, y dice, ¿cómo describe los soldados japoneses? ¿En qué me fijo? Cada vez que hable respecto a los soldados japoneses, que vamos a tener los adjetivos acá. Fanatismo de sus combatientes, hace alusión a los soldados, ¿cierto? Que podían llegar muy lejos para no fallar a su emperador.
y acá tenemos el soldado Hiro Onoda. Y después dice, ¿de qué manera el autor se posiciona frente a la audiencia? Nuevamente, la trata de manera formal, ¿cierto? Y en este caso dice, su historia parece sacada de una película. Bueno, acá hace un comentario de alguna otra manera y un poco informal también, en realidad porque su historia parece sacada de una película. Eso es un uso del lenguaje un poco coloquial, ¿cierto? Sacada de una película. Y acá es importante, jóvenes, que destaquen las huellas que nos muestran la forma en que el autor ve a Onoda y a la historia. ¿En qué me enfoco cada vez que se refiere a nuestro referente, que va a ser Onoda, ¿cierto? Hiro Onoda, y a los soldados en general. Gracias a la descripción de los soldados, nosotros podemos ver que dice que son fanáticos y que les importaba mucho no fallar al emperador. Por todos estos elementos. Acuérdense que el texto es nuestra evidencia. Y de qué manera el autor se posiciona frente a la audiencia, su historia parece sacada de una película. Y nuevamente tenemos que sigue la formalidad, pero utiliza expresiones coloquiales. Entonces, sigamos. ¿Cómo hacer una lectura crítica? Que es uno de los focos, ¿cierto? En este caso, ¿qué van a tener que hacer ustedes? Destacar las palabras que se refieren al tema o los personajes, la descripción. En este caso, ¿cuáles son los temas? Hiro Onoda, bueno, y el ejército japonés, que lo podemos tomar como referente. ¿Qué va a permitir destacar estas palabras que se refieren al tema de los personajes, que van a ser nuestros referentes, para permitir analizar la postura y posición frente al tema? Entonces, como tal, yo lo mostré anteriormente, que fui destacando, ustedes también lo van a hacer en su ficha. Y analizar las expresiones que utiliza para referirse a la audiencia, como por ejemplo, así que si usted no ha estado en una guerra, sin desafortunado, ¿qué va a permitir? Analizar el posicionamiento ante la audiencia. Entonces, es importante, jóvenes, que ustedes, ay, me pasé, es importante, jóvenes, que tomen esto, que lo hagan de esta manera. Ya abordé los primeros párrafos con ustedes y esa es la forma en que ustedes lo tienen que ir reflexionando, ¿cierto? Y esto es lo que ustedes tienen que ir haciendo, destacando las palabras que se refieren al tema, que en este caso sería Hiro Onoda o el ejército japonés, porque les va a permitir analizar la postura y la forma en que también se refiere a la audiencia. Lo destacan, lo subrayan, porque va a permitir el posicionamiento del autor frente al receptor. ¿Y cuáles van a ser algunas de las estrategias que ustedes pueden usar, además de las que ya les mostré antes? Tener presente el propósito de la lectura. Recordar que la lectura crítica del reportaje apunta hacia el análisis de la postura del enunciante frente al tema de la audiencia, a la vez que evaluar el enfoque. ¿Cómo hacemos esto? Fijándonos en los recursos lingüísticos y no lingüísticos. Hacer preguntas al texto, generar interrogantes, ¿cierto? Para guiar su lectura en pos del propósito, tal como lo hice yo. ¿Qué quiere hacer este párrafo? ¿De qué manera el autor se refiere a los soldados? ¿Cómo se dirige a nosotros? Este tipo de preguntas ustedes la pueden ir repitiendo para que se les sea más fácil comprender. Y revisar y reformular hipótesis, establecer predicciones. Por ejemplo, ustedes dijeron al principio de qué se iba a tratar el texto o qué postura iba a tener el emisor. A lo mejor ustedes piensan que iba a tener otra postura y una vez que ustedes lean el texto se van a dar cuenta que en realidad no tenía esa postura, ¿cierto? Contrastando con el contenido y las vuelven a replantear en el caso de que sea necesario. Vamos a mirar ahora entonces su ficha de trabajo. Es esta. Y bueno, el objetivo, como dice ahí, analizar críticamente la postura que adopta el emisor de un reportaje a partir de los recursos lingüísticos y no lingüísticos. Este es el reportaje, ¿cierto? Está bueno, se ha extraído la información de tal manera como aparece en el texto, que es en internet, ¿ya? Por eso tiene estos elementos al costado que son parte de la página. Y son preguntas relacionadas con el tema. Y como dice acá, el emisor del reportaje emplea algunos propios del registro informal. Analiza los siguientes recursos, y ahí aparece. Recurso lingüístico, recurso no lingüístico, y las preguntas finales. Son varias preguntas, pero en realidad, si ustedes hicieron la forma que yo les expliqué para acercarse al texto, no se les debería resultar tan compleja. Esa es entonces, jóvenes, la ficha de que ustedes van a trabajar. Espero que las recomendaciones que les di les sea de mucha ayuda.
Les envío muchos cariños, muchos abrazos y que les vaya muy bien. Nos vemos en la próxima cápsula de aprendizaje. Chao, chao.